No habrá armas para pelearse, solo piedras. Un cliché muy usado, pero que ilustra nítidamente la perversión del hombre. Hay alarma en los más altos mandos militares. ¿Por qué? Porque al comando ultrasecreto que tiene en sus manos las bombas más poderosas, se le ocurrió sentenciar algo que a usted y a mí nos asusta, o por lo menos nos preocupa demasiado. Primero porque para estos señores, los poderosos portaaviones, los cazas y todo lo que usted ha visto son meros juguetitos. Ellos tienen las armas más tremendas. Y segundo, las palabras que dijeron. ¿Qué dijeron? Estamos cerca de una guerra nuclear. Sí, eso es lo que dijeron. Y quizá lo más perverso es ¿por qué lo dijeron? El problema es que Vladimir Putin, presidente de Rusia, también habla de la misma forma, similarmente. ¿Qué golpe de timón está dando el mundo? ¿Está realmente cambiando el mundo con Joe Biden? Hay que preguntar por qué en los últimos días hay tantas contradicciones y cambios que no se habían visto antes. Soy Roberto de la Madrid y esto que es suyo, Detrás de la Razón. Este es el United States Strategic Command, US Stratcom por sus siglas en inglés. En español, el Comando Estratégico de Estados Unidos. En sus manos está el destino de la humanidad. El comando es un cuerpo militar que está encargado exclusivamente de organizar, determinar, ordenar, planear y ejecutar una guerra nuclear. Ellos son los que deciden cómo y dónde atacar, qué submarino nuclear o avión dispara primero, qué silo secreto o qué satélite se activa primero. Ellos indican cómo y dónde le duele más al enemigo, que es Rusia y China. Y ellos son los que tocan la alarma nacional y global. El US Stratcom es responsable de la disuasión y el ataque global. Además, opera la red global de información del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Conscientes de todo este poderío funesto, acaban de lanzar una amenaza y advertencia alarmante. Escuche usted la declaración de su postura. Ponga mucha atención en las palabras. El espectro del conflicto actual no es lineal ni predecible. Debemos tener en cuenta la posibilidad de que un conflicto conduzca a condiciones que podrían llevar muy rápidamente a un adversario a considerar el uso de armas nucleares como la opción menos mala. Esto se da justo cuando el presidente de Rusia da también un alarmante discurso. Los enemigos de Rusia se arrepentirán, dice. Promete tremendo golpe, implacable, asimétrico al enemigo. Léase Estados Unidos. Subrayó que los arsenales de nuevas armas nucleares de Rusia han aumentado y están listos, y que muy pronto desvelará el dron submarino Poseidón y el misil de crucero Burevestnik. К 2024 году доля современного оружия и техники в войсках составит почти 76%. Это очень хороший показатель. А в ядерной триаде уже в этом году превысит 88%. Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели. Что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким. Acusa también a Occidente de orquestar un golpe de Estado contra su amigo, el presidente de Bielorrusia. В Белоруссии государство убийство президента этой страны. Después de todo esto, Putin hace también movimientos extraños. Se echa para atrás y ordena a todas las tropas que había enviado a Ucrania a replegarse.
argumentando que solo eran unos ejercicios militares. Pero por el otro lado, continúa con el plan de cerrar el estrecho de Kerch, que conecta el Mar Negro con el Mar de Azov y que desconecta a Ucrania con el mundo en su parte este. ¿Qué prepara? Estos son solo algunos movimientos de lo que está sucediendo. Vamos a preguntar por más en el análisis. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón y muchísimas gracias al principal protagonista, quien usted, que nunca me cansaré de agradecerle, porque usted es el que decide qué tomar y qué no tomar de lo que se dice aquí en el programa. Y hoy tenemos un programazo, tenemos a dos grandes que usted conoce muy bien: Francisco Javier Martínez, geoestratega, que analiza matemáticamente los números de las guerras, de las finanzas y de los movimientos geopolíticos. Gracias, Francisco. Y también tenemos al profe, usted lo conoce muy bien, al profe de RT. El profe de... se va a enojar, pero bueno, el profe de RI, ya me había equivocado antes, el profe de Relaciones Internacionales, que da clases a nivel doctorado gratis ahí en YouTube, búsquelo. Muchas gracias, Jesús, el doctor Jesús López Almejo. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Francisco, comienzo contigo. A ver, antes de hacerte la pregunta, dime qué está pasando. Buenas tardes, equipo de Detrás de la Razón, José Luis, Roberto, audiencia. Yo, el día de mi cumpleaños, que fue el día 20, desayunando, recibí una noticia de amigos de Estados Unidos que casi me congelan mi tostada de aceite y me hacen atragantarme, porque no sabía si estaba leyendo lo que me estaban enviando, un episodio de Peter Sellers del Doctor Strangelove, o si era una realidad lo que me estaban enviando, porque que el director, el comandante del Stratcom, Charles Richard, en un tuit previo a la vista previa que tiene ante las dos cámaras en el año fiscal, en una vista presupuestaria ante Congreso y Senado del año fiscal 2022, que en un tuit, lo que antes, durante todo, desde la Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Unión Soviética y después de la Unión Soviética, fuese considerado entre ambas partes como la disuasión nuclear, y quedémonos con el término de la disuasión, que se pasase del concepto disuasión a pensar en una guerra nuclear, siempre, claro, echando la culpa al enemigo y diciendo además la posibilidad de ganar una guerra nuclear. Pues bueno, claro, así me quedé yo, pensando que era una broma de mal gusto. Habéis leído el tuit, que un comandante, todo un comandante de Stratcom, que es el señor que tiene, por así decirlo, bien lo habéis explicado, es la rama del ejército que es responsable del arsenal nuclear, y que esta persona pusiese este tuit la víspera, es decir, la noche del lunes, a mí me llegó la mañana del desayuno del día 20, pues claro, me quedé un poco perplejo. Además, esto ha conllevado una serie de reacciones en los propios Estados Unidos. Me llegó también de la Fox News la entrevista de Tucker Carlson a la excongresista Tulsi Gabbard, en la que también hablaba de este peligro de una guerra nuclear por el Donbass. Entonces, claro, yo no sé si aterrorizar a la ciudadanía forma parte de eso que yo siempre llamo las SIOPs, las operaciones psicológicas, o es que realmente las fallas cognitivas de quienes nos están gobernando son tales, y las disonancias magnéticas y las disonancias cognitivas, que hacen pensar, que se puede ganar una guerra nuclear, porque con las armas, es decir, con este tipo de armas por así decirlo, nucleares de bajo rendimiento, como pueden ser en Estados Unidos el montaje que hay de armas en Texas de la llamada ojiva W76-2, que tiene 5 kilotones, no los 100 kilotones de TNT, se puede ganar una guerra en campo real y que no pase nada. Es decir, el boletín de los científicos atómicos en Estados Unidos también se puso en alerta, aparte de este programa. Y diría, para terminar, solo la detonación de 100 ojivas nucleares arrojarían a la atmósfera el equivalente, según me explicaban, de 5 teragramos de hollín negro. Esto significaría nada de fotosíntesis, nada de plantas durante décadas,
y nada de animales, y por lo tanto no es que fuéramos a luchar con palos, es que el fin solo con 100 ojos. Y se está hablando de eso, de posibilidad de no ya la disuasión nuclear, sino de utilizar el arma nuclear de baja escala para un conflicto. No sé si esto era un tour de force para pedir mayor número de presupuesto en el Congreso y en el Senado de los Estados Unidos, pero me parece muy grave que un comandante de unas fuerzas armadas de la que todavía se considera primera potencia mundial haga en un tuit esto. Esto que lo hiciese en la época Trump, siempre se decía Trump, tiene esta facilidad entre clown y entre... No, pero es que yo creo que estamos en el mundo de los clowns o en el mundo de los locos. Francisco, dijiste orín negro, ¿o qué era lo que era negro? ¿Ollín, orín? Ah, ollín. Dije, bueno, pues ahora solo faltaba un orín negro. Terminaríamos orinando los que fuéramos o fueran quedando negro, porque nos calcinaríamos, nuestra vida más tarde, más temprano desaparecería. Algunos creen que con los refugios nucleares, esa moda que hubo, yo recuerdo los 80, cuando estaba estudiando en distintos países europeos y me tocó una vez estar en Suiza, bueno, incluso también en Holanda, sonaban esas sirenas de alerta nuclear cada X días en La Haya, pero también en Suiza la cantidad de refugios nucleares de familias que tenían, porque se piensa uno que por tener un refugio te vas a salvar, es decir, es una verdadera vuelta, pero perversa, a lo peor de la Guerra Fría, pero lo peor incluso con un concepto nuevo que han metido, que se puede ganar una guerra nuclear. Bien, ahorita vamos a preguntarte sobre eso. Con razón estás tan asustado, Francisco, pues escuchabas ahí de estudiante las sirenas allá en La Haya. A ver, déjame ir con Jesús. Doctor Jesús, creo que hay de dos sopas. O hay realmente una amenaza nuclear y están muy preocupados, o no hay absolutamente nada de amenaza nuclear, pero lo cual es mucho peor, porque entonces nos están metiendo miedo. Y la pregunta es, ¿para qué nos están metiendo miedo? ¿O qué quieren ocultar? Mi querido Roberto de la Madrid, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme a participar en Detrás de la Razón y compartir algunas reflexiones en las que trabajamos generalmente en la oficina, en el anonimato, y también aprender de gente tan valiosa como Francisco y como tú mismo. Aunque Francisco me diga José Luis y tú me digas profe de RT en lugar de RI, estoy muy, muy emocionado de participar con ustedes. Oye, Roberto. Bueno, mira, es que les enseñas también a RT, ¿no? Pues, Dios mío, pues con tu sabiduría, pues cómo no, profe de RT y de todos los demás cadenas. Oye, amigo, fíjate que esto que me preguntas es muy importante porque ya desde la época de la Guerra Fría, principalmente en los años 80, pero ya lo dejaba ver desde los años 70, un autor muy importante en las relaciones internacionales y en la ciencia política, sobre todo en el mundo occidental, Kenneth Waltz, había planteado en Teoría de la Política Internacional, pero principalmente en un artículo por el que además fue premiado en 1981, sobre la importancia de las armas nucleares para evitar y que fueran instrumentos garantes de evitar una tercera guerra mundial en los términos sangrientos y mortales de la Segunda Guerra Mundial, pues muchos se le fueron a la yugular, muchos se le fueron al cuello y decían, este gringo está loco porque nos está diciendo que sí es bueno tener armas nucleares, cuando en realidad todos tememos de tener miedo, tememos un holocausto nuclear, porque el ser humano en el contexto de la carrera armamentista de la Guerra Fría tenía temor, tenía mucho pavor, había mucha paranoia en la prensa escrita, en la academia y en los colegios militares y en los ejércitos, en las armadas, en las marinas, de que hubiera una guerra nuclear que se convirtiera en el exterminio masivo de la gente. Esto, pues, se le conoce también como el tener armas nucleares te garantiza tener una capacidad real de disuasión, que a diferencia de la persuasión, que ambas intentan convencer de algo, la persuasión intenta convencer de que hacer algo te conviene en el sentido de lo que le conviene a quien te intenta persuadir. Cuando se habla de disuasión, también se trata de convencer de que no hagas algo en contra de quien te trata de disuadir. Y las armas nucleares son elementos de disuasión para evitar que el otro te ataque directamente, se meta contigo. Entonces, esto es lo que hablaba Kenneth Waltz, que es ubicado en las relaciones internacionales en la área
de estudios de relaciones internacionales como uno de los clásicos del neorrealismo, al que también se le conoce como el realismo estructural, que hablaba justamente de que el mundo era anárquico, de que el sistema internacional carecía de autoridad de un gobierno mundial para poner orden y para materializar la normatividad. Por lo tanto, la anarquía era una variable que incentivaba la supervivencia, y la supervivencia se entendía como que cada estado, cada gobierno tendría que armarse hasta los dientes para sobrevivir en un contexto en el que todo mundo se amenazaba con todo mundo. Retoma reflexiones de Hans Morgenthau, de Martin White y de muchos otros autores que decían que el hombre era malo por naturaleza, que el Estado era como un animal racional que cada paso que daba lo daba justificando el interés nacional, pero que todo interés se definía en términos de poder, de incrementar el poder. Entonces, retomando a la época de los años 80, Kenneth Walsh decía que no era necesariamente negativo que hubiera tantas armas nucleares, porque la razón por la cual había guerra fría, es decir, una guerra dosificada, que se peleaba en ciertos territorios en el mundo, en ciertas regiones, pero que no exterminaban a toda la humanidad, era justamente por las armas nucleares, por las cuales se evitó una Segunda Guerra Mundial hasta la fecha. Entonces, siguiendo esta lógica, para no monopolizar el uso de la palabra, Roberto querido, en este momento, después de que se terminó la Guerra Fría, ha habido por parte de los países, sobre todo de los 10 que pertenecen, o por lo menos de 8 de 10 de los que pertenecen claramente al club de las potencias nucleares, para ir reduciendo su arsenal nuclear. Aunque, por ejemplo, de acuerdo con el Stockholm International Peace Research Institute, que también lo podemos traducir como el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, alias el CIPRI, por sus siglas en inglés, Estados Unidos, hasta el momento, estamos hablando del año 2021, cuenta con 5.800 ojivas, pero llegó a contar hasta con 16.000, de las cuales tiene almacenadas 4.050, pero tiene desplegadas 1.750. Pero Rusia, la Rusia de Putin, tiene 6.375, de las cuales 4.805 las tiene almacenadas y 1.570 las tiene desplegadas alrededor del mundo. Francia tiene 280 desplegadas y 10 almacenadas, poquito menos de 300, 290. Reino Unido tiene 120 aproximadamente, de acuerdo con el CIPRI, que están desplegadas y 95 que están almacenadas, para un total de 215. Sin embargo, el Reino Unido tenía una especie como de ley o una especie de objetivo de nada más tener un límite de 180, pero anunció que va a aumentar hasta en un 40% su producción de ojivas nucleares, que reiniciaría una especie de de carrera armamentista, y eso preocupa porque desde el fin de la Segunda Guerra Mundial sería el país que anuncia un incremento oficialmente de su producción nuclear. Esto está vinculado con el Stratcom, que nuevamente retoma esta gerontocracia estadounidense y británica, y cuando hablo de gerontocracia, lo digo en el sentido literal del término. Funcionarios que lucraron políticamente de la Guerra Fría, en términos económicos, diplomáticos, para posicionarse como los líderes que salvaban a Estados Unidos de una tragedia nuclear, pues ahora regresan, Francisco, Roberto, al mundo de la guerra, por lo menos discursiva, de la posibilidad de utilizar el armamento nuclear, que como bien he dicho, si bien es cierto que ha disminuido desde el fin de la Guerra Fría hasta la fecha, lo cierto es que también lo que tenemos actualmente nos sirve para exterminar este planeta. Jesús, pero no te me escapes. O hay amenaza nuclear o es todo un maquillaje para meternos miedo, para ocultar algo. Dime. Me parece que no es una tontería, pero tampoco lo veo posible en el mediano plazo. Yo temo más, Roberto, querido, temo más un accidente nuclear al estilo Chernobyl o al estilo Fukushima, que no es tampoco algo imposible de pensarse, porque pues ya lo tuvimos y que han sido catastróficos para Chernobyl y también para Japón en Fukushima. De hecho, ahora mismo hay una furia desatada en Corea del Sur y en China, porque Japón acaba de anunciar que va a vaciar aguas residuales nuclearizadas o contaminadas al océano. Entonces, ¿Quién va a vaciar eso?
Japón va a empezar, ya lo anunció paulatinamente, porque ya no puede mantener en sus congeladores el agua pesada contaminada y lo va a ir vaciando sistemáticamente con la ayuda de la Organización Internacional de Energía Atómica. Entonces, obviamente, China y Corea del Sur tienen los pelos de punta porque eso implica que haya contaminación de la fauna marina que tanto coreanos como chinos consumen. Entonces, no escapo a tu pregunta, pero doy un contexto histórico amplio, debido a que si no entendemos el papel tan importante que jugó la disuasión en la Guerra Fría, y que esta crítica que apuntaba también este señor Kenneth Waltz, de que las armas nucleares estaban sobrevaluadas o satanizadas, en el sentido de que pues sí. se pensaba siempre en un holocausto nuclear. Son muy buenas tenerlas ahí en el sí, refrigerador. pero evitan una guerra, han evitado una tercera guerra mundial en los términos de la segunda. Entonces, claro, en este plano sirve más de susto discursivo, porque sabemos que el miedo y la incertidumbre también mueven a las mentes y mueven las conductas, las modifican. En ese sentido, me parece que va más por ahí. Yo le tengo más miedo a un accidente nuclear porque el cuidado de estas armas es bastante delicado y no cualquiera lo puede tener, pero el protocolo debe ser muy riguroso, pero no estamos exentos de accidentes como ya lo pudimos ver en años pasados. Sí, pero ¿por qué? Porque esto es inusual. ¿Por qué el comandante del US Stratcom hace esta declaración? ¿Por qué tú crees, Jesús? ¿Porque si hay amenaza o porque alguien le dijo que metiera el miedo para ocultarnos algo o para meter miedo? ¿Qué escoges? Sí, yo una tesis orwelliana, que la creación de un enemigo común externo cohesiona al interior. Y ahorita estamos viendo en Estados Unidos problemas de política doméstica muy serios, y yo, a diferencia de los teóricos del realismo político, yo soy más bien de la teoría constructivista. Creo que la realidad se construye colectivamente a base de discursos, de imágenes, de simbolismo y también de la creación de normatividad. Pero para llegar a la normatividad, Roberto, primero hay que justificarla con discursividad y con ideas y con imágenes. Entonces, poner en el subconsciente de la gente que no los amenazan los asesinatos de lobos solitarios en Nueva Orleans, en Chicago, en Boston, en Washington, en Maryland, y que el que los amenaza es uno que está a 15,000 kilómetros de distancia, el que no es un problema la pobreza estructural que se vive desde Ronald Reagan paulatinamente en Estados Unidos, el que tienen un sistema de salud nefasto, de mala calidad y muy caro, pero que eso no les representa una amenaza para su vida cotidiana, sino una posible guerra nuclear, el hecho de la crisis migratoria que tienen en la frontera con México, y que eso, y los niños, los miles de niños enjaulados como si fueran animales, y las mujeres esterilizadas por las autoridades estadounidenses, que generan crisis social, repugnancia en medios de comunicación y en activistas, que dividen también. Y esta de la división lo vimos muy claramente casi en el marco de la salida con Donald J. Trump de la presidencia, cómo se fue el tipo, que nos habla realmente de una profunda división en Estados Unidos. Pues claro, la tesis orwelliana tiene sentido, porque entonces Joe Biden, que llega con la mitad del país odiándolo y creyendo que hizo fraude, tiene que decir, oigan, es que el enemigo es Rusia y miren cómo Rusia se está metiendo en Ucrania, para poder justificar entonces que es el presidente al que todo el mundo tiene que apoyar. No es cosa menor. Fíjate qué hermosa, perdón por lo barroco, qué hermosa extensión de tu cosmovisión, porque mientras otros están preocupados por el racismo en Estados Unidos y todo este rollo, nosotros estamos hablando de esto que está no en las noticias, sino en el subconsciente de la gente, y que esto es muy importante en la narrativa y en los imaginarios colectivos que después se convierten en terror real más allá del imaginario. A ver, Francisco, lo que tengas que decir, y aquí le vamos a agregar otro elemento más tremendo. Venga. Además, reforzando la idea y compartiéndola, la que dice el profesor Armejo, para no confundirme con el nombre, de justamente de poner el foco del relato, el enemigo en el exterior, es algo totalmente que comparto. Además, se me viene a la cabeza la imagen de que mientras muchos padres en los Estados Unidos están espolvoreando azúcar en polvo en las tostadas francesas de sus hijos, y están estos disturbios dentro de cada una de sus ciudades, no son conscientes ni son empáticos, mientras que sus hijos se comen estas tostadas con las sanciones y las condenas al hambre de 100.000 niños, por ejemplo, en Yemen. Es decir,
La manera de deshumanizar al enemigo es esa, es decir, es un proceso psicológico de hacer que el enemigo está fuera. Todos los regímenes, además los regímenes, no solamente los burdos dictatoriales, sino las llamadas democracias, entre comillas, los defensores de la libertad, repito, matan de hambre a 100.000 niños yemeníes mientras se espolvorean las tostadas con azúcar de sus hijos. Pero es que además diría, que estos días en que este señor estaba poniendo este tuit y estaba pidiendo más dinero a la Cámara, es importante también eso, es decir, qué manera de sacar dinero que meter miedo y decir, darme más dinero para mis juguetitos. Las momias gerontocráticas pueden sentir poca empatía porque están más cerca del más allá que del más acá, es una cuestión biológica. Entonces, poner al mando a verdaderos zombies en algo tan importante como es el arsenal nuclear, yo creo que habría que hacérselo ver. Pero es que además el precio del petróleo, el London Trade Brent y el West Texas Intermediate, curiosamente estaban bajando esos días, estaban bajando hasta niveles, uno de 65,38, el London Brent, y el de Texas en torno a, tengo aquí el apunte, 61,35, es decir, caídas alrededor de un 2%. ¿Y eso qué tiene que ver? Esto tiene que ver porque los precios del petróleo son muy sensibles a las noticias de que o todo está en paz o todo está en guerra. ¿Qué quiero decir con esto? Que puedan salir como en las negociaciones de Viena, y así lo han anunciado entre Irán y Estados Unidos a través de intermediarios indirectos, que puedan salir al mercado 4 millones de barriles al día en una próximos meses, eso significaría caída de los precios del petróleo. Pero es que además que Rusia también se haya puesto a lo que tenía estocado, es decir, lo que tenía almacenado antes de ese acuerdo, justo por ese acuerdo que se hizo con Arabia Saudita hace ya un año y pico. Lógicamente, eso también iba a favor de destrozar toda la industria del petróleo de esquisto de los Estados Unidos. Hay una interrelación entre estas repúblicas. Yo me río siempre cuando se califica a las repúblicas de Latinoamérica de bananeras, pero es que la república del Big Brother es una república oligárquica y gerontocrática, es decir, momias que están al servicio de las grandes corporaciones. Entonces, el precio del petróleo, lo quiero resaltar en este punto, que no es inocente tampoco. No es inocente en todo lo que ha venido. Y en la tour de force, en este pulso que ha habido entre Biden y Putin, porque por una parte Biden asiente llamándoles semanas atrás killer, pero luego le invita a la cumbre del clima. Podremos ver más cosas y bueno, y no quiero extenderme en este punto concreto. Jesús, tú nos dices que con esta teoría están apelando al enemigo exterior para mover el consciente o subconsciente colectivo interno y desviar así los problemas más importantes o urgentes. La pregunta es, ¿Vladimir Putin también está haciendo lo mismo?